Hola jóvenes, buenos días. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio. Espero que se encuentren bien, resguardados en su casa, que ustedes y toda su familia gocen de salud y de bienestar, por supuesto. Este medio nos ha permitido trabajar con algunos de los temas más relevantes o quizá con un grado de complejidad un poco más alta. El día de hoy vamos a trabajar ya con la tercera unidad y vamos a comenzar con el tema de genética y algunos conceptos básicos para poder entender el estudio de la genética. La genética tiene que ver con la herencia y la herencia con aquellas características, rasgos, morfología y fisiología que componen a cada uno de los organismos. ¿De dónde vienen los rasgos de el color de mi cabello, el color de piel, mi estatura, mi complexión? Bueno, pues todo eso tiene que ver justamente con el estudio de la genética. Así es que comencemos. Tenemos aquí que la genética es aquella rama de la biología que se va a encargar de estudiar los caracteres hereditarios. ¿A qué se refiere esto? Todas las características o los rasgos que nosotros tenemos se transmiten de generación en generación. Significa que el color de cabello, el color de ojos, el color de piel, fueron heredados. ¿Y por quién fueron heredados? Obviamente por mis progenitores, que en este caso son los padres, o puede haber características heredadas de los abuelos. Entonces, estas características o estos rasgos es lo que va a estudiar la genética, cómo se transmiten, cómo se heredan, cómo es que unos caracteres se pueden expresar, es decir, pueden ser visibles para los demás y otros no. Bien, bueno, una vez que hemos entendido que la genética es la rama de la biología que va a estudiar estas características, debemos entender que los genes son la unidad de información que emplean los organismos para transferir o para transmitir un carácter. Es decir, el gen es una unidad pequeñita en donde cada uno de estos genes va a traer información. Es el medio a través del cual me van a heredar una característica en particular. Por ejemplo, el color de ojos. A través del gen me van a heredar ese color de ojos que puede ser azul, verde, gris, café, marrón. Bien. ¿Para qué sirve la genética y cuál es su objetivo? ¿De qué me sirve saber cómo se transmiten estas características o estos rasgos que me fueron heredados? Bueno, tiene una especial relevancia cuando se estudia la transmisión, por ejemplo, de enfermedades, porque muchas de las enfermedades son hereditarias. Por ejemplo, la diabetes, que es una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, tiene relevancia estudiar estas características o estas circunstancias que me fueron heredadas, porque pudiera venir de ahí la generación o el desarrollo de alguna enfermedad. Del mismo modo que se hereda de padres a hijos el color de ojos, también existen enfermedades que se pueden transmitir a la descendencia. En este caso, se habla de enfermedades genéticas o hereditarias. ¿Sí? Esto era lo que yo les decía de alguna manera. Después, vamos a mover esto de aquí. ¿En qué consiste este estudio de la genética? Primero, los genes son fragmentos de ADN, este famoso ADN que hemos escuchado muchas veces, pero que quizá no terminamos de entender bien qué es. Bueno, el ADN es su nombre por sus siglas, es ácido desoxirribonucleico, y este ADN está formado por millones de genes que traen características que van a determinar nuestra forma y nuestra función. Entonces, el ADN es eso, es el conjunto de características que nos han sido heredadas. Aquí en el ADN se almacenan todas las instrucciones que permiten el desarrollo y el funcionamiento de los seres vivos. Por eso es tan importante. El ADN es una cadena, si alguna vez han visto una imagen, es una cadena doble que va formada por diferentes peldaños o códigos, y dependiendo de la combinación de estos códigos, pues serán las características, el funcionamiento y
la característica de hacernos únicos. Empezamos con nuestros conceptos básicos de lo que es la genética. Y decíamos que los genes son la unidad mínima heredable, es decir, es la unidad pequeñísima a través del cual me van a heredar ciertas características o ciertos rasgos a mi organismo, ¿sí? Es un fragmento de ADN, es decir, el ADN, vuelvo a repetir, está formado por millones de genes. Los organismos tienen 2 genes para un mismo carácter. ¿A qué se refiere esto? Para mi color de ojos, para el color que voy a tener de ojos, yo heredo 2 genes, uno de mi mamá y otro de mi papá, ¿sí? Por lo tanto, mi color de ojos va a ser la suma o el resultado de estos genes que me fueron heredados, ¿ok? Aquí en la imagen ustedes tienen un ejemplo. Probablemente mi padre tenga ojos color pardo, que es un ojo marrón, y probablemente mi mamá tenga ojos azules. Bueno, pues estos 2 genes, cuando se realiza la fecundación del óvulo con el espermatozoide, cada uno de ellos lleva su información, la fusiona y me heredan esa información. El alelo es la expresión de un gen, es decir, va a permitir que sea visible, que los demás puedan ver. Si mi papá tiene ojos marrón y mi mamá tiene ojos azules, pero yo heredé los ojos marrón, dentro de mi organismo tengo toda esa información, pero lo que se expresa, lo que se puede ver, son los ojos marrones. Esos son los alelos. Y puedes tener alelos iguales o diferentes. ¿A qué se refiere esto? Puede ser que mi papá tenga ojos marrón y mi mamá tenga ojos marrón. Y en ese momento tengo 2 alelos idénticos, igualitos, porque los 2 tienen ojos marrones. Pasaría lo mismo si mi papá tuviera ojos azules y mi mamá ojos azules. Tengo 2 alelos para el color de ojos igualito. Pasaría si mi papá tuviera el cabello chino y mi mamá tuviera el cabello chino. Tendría 2 alelos para el tipo de cabello idénticos. Bien. Aquí tenemos un ejemplo más concreto. Mis padres, tanto mi papá como mi mamá, tienen el color de ojos marrón. Por lo tanto, lo más probable es que el resultado de mis ojos sean marrón, porque tengo 2 alelos idénticos para una misma característica que es el color de ojos. A estos 2 alelos que son idénticos se les llama homocigotos, porque son iguales. Homocigoto es aquel individuo que tiene 2 alelos idénticos para una misma característica. Pero ¿qué pasa si mi mamá tiene los ojos verdes y mi papá tiene los ojos café? Bueno, pues que un porcentaje podría ser que mis ojos fueran cafés y un porcentaje menor que mis ojos fueran verdes. Pero lo que me interesa de este ejemplo es que ustedes vean. Aquí ya no son iguales los 2 alelos que me heredan, porque el de mi mamá son verdes y el de mi papá son marrón, ¿sí? Por lo tanto, estos 2 alelos que me están heredando ellos son diferentes. En el ejemplo anterior eran iguales, los 2 tenían ojos cafés, pero en este ejemplo son diferentes. Y a esto le vamos a llamar heterocigotos. Tenemos otro concepto en genética que se llama dominancia y tiene que ver un poco con el ejemplo anterior que estábamos viendo, en donde la mamá tiene los ojos verdes y el papá los tiene cafés y el hijo puede salir con ojos verdes o cafés. Bueno, en este ejemplo, el alelo dominante se representa con una D mayúscula y el alelo recesivo con una D minúscula. ¿Pero qué es esto? Tengo 2 aves. Una es verde y la otra es azul. Esta ave verde, si ustedes ven estos 2 circulitos, representa que su mamá y su papá eran de color verde, por eso tengo 2. Y en el ave de color azul, tengo que su mamá y su papá eran azules.
Cuando ellos dos se aparean y tienen como resultado varias aves, obviamente cada una de ellas hereda su información a los hijos. Pero estos hijos, si ustedes observan, son verdes. Todos son verdes, ¿ok? Son verdes porque el ave verde tuvo alelos dominantes, fue dominante frente al azul, porque el color que dominó fue el verde. Sin embargo, dentro de su organismo, dentro de su estructura, tienen como herencia alelos verdes y azules, porque cuando estas aves se aparearon y fecundaron, pasaron su información genética, su color de plumas, entre otras cosas. Bueno, en la codominancia tengo dos alelos. Recuerden que dijimos que es la relación de alelos. Tengo dos alelos, por ejemplo, para un color de ojos. Mi papá tiene los ojos azules y mi mamá tiene los ojos cafés. Los dos me heredan esta información. Pero como ninguno de los dos quiere ceder, los dos dicen, no, yo me quiero expresar, yo quiero que se vean mis ojos cafés, y el otro dice, no, pero yo quiero que se vean mis ojos azules. Bueno, pues entonces en esta lucha entre alelos, los dos son dominantes, y entonces lo que hace es que se expresan los dos, se pueden ver los dos. Y por eso el ejemplo de los ojos, si ustedes alguna vez han visto a alguna persona o algún animalito, porque también lo hay, que tengan dos ojos de diferente color cada uno. Aquí lo que pasa en el ejemplo de las vacas es que tengo una blanca, uno negro, ¿no? Pensando que es el toro, y el resultado de los hijos es blanco con manchas negras o pudiera ser negro con manchas blancas. Los dos alelos se quieren expresar. Bien, jóvenes, esto es todo por mi parte. Espero que haya quedado claro y les deseo muchísimo éxito en esta tercera unidad que apenas estamos comenzando. Cuídense mucho.